Atención Venezuela y el mundo. El régimen comienza a desmoronarse. Nicolás Maduro ya no tiene cómo sostener la farsa. Se quedó sin dinero, sin petróleo, sin apoyo internacional y ahora se quedó sin gasolina. El último bastión del populismo chavista acaba de colapsar. Sí, se acabó la gasolina barata. El subsidio que por años drogó al pueblo desapareció de un plumazo. Y con eso se activa una nueva fase, la fase del estallido. El aumento del precio de la gasolina no es solo una medida económica desesperada. Es la señal de que el régimen está contra las cuerdas. Es la prueba viva de que el socialismo del siglo XXI no solo fracasó, sino que ahora empieza a devorarse a sí mismo. ¿Y quién paga el precio? El pueblo. Fin de la gasolina barata, el último hilo del pacto populista. Durante décadas, el chavismo construyó su poder sobre un solo pilar, la gasolina regalada. El combustible prácticamente gratis fue la anestesia con la que mantuvieron a millones de venezolanos sumisos, resignados, engañados. Pero todo eso terminó. Hoy, llenar un tanque de gasolina puede costar más que alimentar a una familia por una semana. Y lo más grave, no hay comida ni hay gasolina. ¿Qué queda cuando ya no hay ni para moverse? ¿Qué queda cuando el hambre y la parálisis se combinan con el desprecio de una élite corrupta que sigue blindada en Miraflores? Queda la furia. Y esa furia está creciendo. El Estado criminal no puede ocultar el fracaso. Mientras aumentan los precios del combustible, los funcionarios de Maduro y sus enchufados siguen viajando en camionetas blindadas, comiendo en restaurantes de lujo y comprando mansiones en el exterior. ¿Quién les va a creer ahora que estamos bloqueados por culpa de Estados Unidos? Basta de mentiras. Chevron se fue, y lo que vino después fue humo. Negociaciones con empresas fantasmas, contratos sin transparencia, acuerdos ficticios. No tienen a quien venderle petróleo. No tienen cómo producirlo. Y no tienen con qué pagarle ni siquiera a los militares. El régimen ha optado por el camino de los locos, robarle al pueblo lo poco que le queda, quitando el último subsidio y dejándolos a su suerte. Inflación sin freno, gasolina impagable y un pueblo sin opciones. La economía está fuera de control. El dólar se dispara. Los sueldos no alcanzan ni para un cartón de huevos. Y ahora, con esta medida suicida, el régimen termina de cavar su propia tumba. Porque esto no es solo gasolina. Esto es transporte, alimentos, trabajo, distribución de bienes. Esto es un nuevo colapso nacional, con consecuencias sociales, políticas y militares. Y mientras todo se hunde, Maduro se burla del pueblo en cadena nacional, como si no supiera que su mundo se está derrumbando. Amenazas externas, paranoias internas. La desesperación es tal que el régimen ha comenzado a apuntar el dedo hacia afuera. Ahora acusan a Trinidad y Tobago de ser una base de mercenarios. Sí, a un país vecino, democrático y con el que supuestamente mantenían relaciones. Una locura total. Un ridículo diplomático. El régimen de Maduro está viendo enemigos en cada sombra. Sabe que está cercado. El Caribe se le volvió un frente hostil. La DEA lo tiene en la mira. Y la paranoia en Miraflores es total. La olla de presión social está a punto de estallar. Ya no se trata de protestas por el agua o los apagones. Ahora la rabia es estructural, total, visceral. Porque el pueblo siente que ya no tiene nada que perder. El hambre, la gasolina, el transporte, la salud, todo está en ruinas. Y ya no hay confianza, ni en los partidos, ni en las instituciones, ni en las promesas de una recuperación económica que nunca llegó. Lo que viene es la explosión. Y el régimen lo sabe. Por eso están asustados. Por eso refuerzan la represión. Pero ni la represión ni los tanques pueden frenar a un pueblo cuando ya no tiene miedo. El aumento de la gasolina es el detonante. Es el fósforo que enciende la pradera. Es el punto de no retorno para un régimen podrido y moribundo. Ataque en Colombia, otra sombra que cae sobre Miraflores. Mientras Venezuela hierve, el continente entero se sacude por el ataque contra el senador colombiano Miguel Uribe. Un hecho grave, cobarde y claramente planificado. ¿Y qué hizo el régimen de Maduro? Emitió un comunicado ridículo, frío, insultante. Casi como si no les importara. Casi como si tuvieran algo que ocultar. ¿Fue una confesión? ¿Un silencio cómplice?
Iván Duque, expresidente colombiano, fue directo, el mensaje del chavismo fue tan escueto que parece redactado por un culpable. Y el mundo lo notó. Estados Unidos, Canadá y varios gobiernos de Europa pidieron una investigación. La sospecha vuelve a apuntar a Caracas. Y no es casualidad. Porque ya sabemos que Maduro, Diosdado y su entorno han estado vinculados a operaciones encubiertas más allá de las fronteras. Chile lo sabe. Argentina lo sospecha. Colombia ahora lo sufre. Diosdado Cabello retrocede, miedo en el Esequibo. En medio de este caos, Diosdado Cabello apareció con un mensaje tibio y contradictorio. El Esequibo no será parte de las elecciones municipales. ¿Cómo? ¿No era el estado número 24? ¿No habían instalado ya un consejo legislativo en ese territorio? Sí. Pero ahora se echan para atrás. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Miedo de una guerra con Guyana. Miedo de provocar una respuesta internacional. Miedo de tener un frente abierto cuando ya no pueden controlar ni Caracas. Cabello dijo que el Esequibo no está dividido en municipios, que no tiene leyes internas. ¿Y eso cuándo les importó? Esto es simple, están acorralados. No pueden sostener la mentira del Esequibo. Y ahora hasta su discurso nacionalista se les desmorona. La ruptura con los militares, el quiebre que definirá el final. Una de las claves del poder chavista siempre fue el pacto con la Fuerza Armada. 1. Los generales enchufados recibían dólares, petróleo, sobornos, contratos, lujos. Y a cambio, garantizaban la represión y la obediencia. Pero ahora no hay dinero. No hay contratos. No hay garantías. Los militares están molestos, divididos, desconfiados. Cada vez hay más rumores de deserciones, filtraciones y conspiraciones internas. La lealtad que se compraba con maletas de billetes ahora cuesta demasiado. Y nadie quiere hundirse con el barco. Maduro lo sabe. Diosdado también. Y esa fractura es lo que más temen. Porque si los militares les dan la espalda, no hay represión que salve al chavismo. ¿El principio del fin? En medio de esta tormenta perfecta, el régimen intenta avanzar con sus candidatos para las elecciones del 28 de julio. Unas elecciones sin garantías, con María Corina Machado inhabilitada y miles de obstáculos para el voto libre. Pero nadie les cree. El mundo ya se cansó de las farsas chavistas. Y la gente sabe que todo esto es una pantomima para alargar lo inevitable. Maduro quiere una pausa, pero el pueblo quiere justicia. El pueblo quiere libertad. Y cada vez son más los gobiernos que están dejando de lado la diplomacia para hablar claro. Estados Unidos, Argentina, Uruguay, República Dominicana. Todos saben que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y todos están listos para actuar. Un llamado al pueblo, ya no hay excusas. Venezolanos, esta es la hora. El régimen está débil, dividido, expuesto, quebrado. No tienen dinero. No tienen poder real. Y lo saben. Lo único que los mantiene es el miedo. Pero el miedo se rompe cuando ya no queda nada. La gasolina que te quitaron, el sueldo que no alcanza, la comida que no llega. Todo eso es parte de un mismo plan, someterte, esclavizarte, destruirte. Y ahora que ese plan está colapsando, es cuando más debemos estar preparados. Porque el final está cerca. Pero debemos empujarlo. Conclusión, el último clavo en el ataúd del chavismo. El aumento de la gasolina es el grito desesperado de un régimen que agoniza. Es la confesión de su fracaso. Es la señal de que ya no pueden sostener ni siquiera la mentira. Y por eso están peligrosos. Porque un régimen que se cae es un régimen capaz de cualquier cosa. Pero ya no hay vuelta atrás. El pueblo despertó. El mundo los vigila. Y la historia ya tiene preparada su sentencia. El régimen chavista está en sus últimos días. Y cada litro de gasolina que no llega, cada protesta que se enciende, cada general que duda. Es una cuenta regresiva hacia su fin. Venezuela, aguanta. Porque ya se escucha el sonido de la libertad acercándose.